Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo vídeo, porque hoy, amigos, tenemos bomba. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar la verdadera relación de Serkan y Özge. Esa relación que nadie te contó, esa que quizás te perdiste en el torbellino de la fama y las redes sociales, y que hoy vamos a analizar a fondo. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de las series turcas, y específicamente de Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en Turquía. Y claro, si eres fan, sabes que Serkan Bolat y Eda Yildiz, interpretados por Kerem Bürsin y Hande Erçel, fueron el centro de todo. Su historia de amor, llena de obstáculos y momentos inolvidables, cautivó a audiencias en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó realmente con Serkan y Özge? ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Hubo algo más que una simple amistad en el set? ¿O solo fue un rumor que se infló con el tiempo? Hoy vamos a sumergirnos en este tema, analizando cada detalle, desde las interacciones en el set, las entrevistas, las fotos que nos dejaron pistas, hasta las declaraciones de ellos mismos y de personas cercanas. Prepárense para descubrir verdades que tal vez no conocían y para armar el rompecabezas de esta relación, o al menos intentarlo. Porque, seamos sinceros, a veces las relaciones en el mundo del espectáculo son un misterio. Pero antes de empezar con todo este chisme jugoso, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana sobre el mundo de las series turcas, noticias de tus actores favoritos, análisis de personajes, todo lo que necesitas para estar al día. Y no te olvides de darle like a este vídeo si te gusta el tema, me ayudas un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir la verdad sobre Serkan y Özge. Empecemos por el principio. Özge Gürel y Serkan Ayolu no solo compartieron set en Love is in the Air, sino que ya se conocían del mundo de la actuación. De hecho, ambos habían coincidido en la serie Cherry Season, o Kiraz Mevsimi en turco, donde interpretaron papeles principales. Esta coincidencia es fundamental para entender la dinámica entre ellos. Ya se conocían, ya habían trabajado juntos, ya habían construido una base de confianza y familiaridad. Esa experiencia previa, ese trabajo juntos, sin duda, facilitó la química y la confianza entre ellos. En Cherry Season, Serkan interpretó a Ayaz Dincer, un arquitecto apuesto y soñador, mientras que Özge dio vida a Öykü Akar, una joven aspirante a diseñadora de moda. La serie, un éxito rotundo en Turquía y en otros países, les catapultó a la fama y les consolidó como dos de los actores más prometedores de su generación. La química entre ellos en Cherry Season era evidente y muchos fans soñaban con que esa conexión traspasara la pantalla. Pero la vida, como sabemos, es impredecible y los caminos de Serkan y Özge, aunque se cruzaron en Love is in the Air, no se entrelazaron de la misma manera. En Love is in the Air, Özge interpretó a Melek Yücel, la mejor amiga de Eda, y Serkan a Ferit, el primo de Serkan Bolat, un personaje que, si recuerdan, llegó a ser un interés amoroso para Eda. La diferencia de roles y, sobre todo, la química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, relegaron la relación de Serkan y Özge a un segundo plano. Pero más allá de los personajes y las tramas románticas en la serie, ¿cómo era realmente la relación entre Özge y Serkan fuera de las cámaras? ¿Cómo interactuaban en el set? ¿Qué tipo de dinámica tenían? Lo primero que podemos notar es la gran profesionalidad de ambos actores. Se sabe que Özge y Serkan son muy respetuosos en el set y entre compañeros. Ambos han demostrado ser profesionales que se toman su trabajo en serio y que respetan a sus colegas. Serkan, con su experiencia en la actuación, y Özge, con su carisma y talento innatos, se complementaron perfectamente en el set. Siendo dos profesionales que ya tenían experiencia previa en el mundo de la actuación, entendían la importancia del trabajo en equipo y de mantener un ambiente de trabajo agradable. No se les conocían escándalos ni rumores de peleas o conflictos en el set, algo que ya es una gran pista, ¿verdad? Un ambiente de trabajo armonioso es clave para el éxito de cualquier proyecto, y tanto Özge como Serkan contribuyeron a crear esa atmósfera positiva. Claro, muchos de ustedes se estarán preguntando. ¿Y la química? ¿Había química entre ellos? Y la respuesta, amigos, es sí. Definitivamente sí. Aunque no tanta como la que se veía entre Kerem y Hande, la conexión entre Özge y Serkan era innegable. Se podía ver en las escenas, en las miradas, en la forma en que interactuaban.
Tenían esa dinámica de amigos, de camaradas, de cómplices. Y eso es algo que es muy común entre compañeros de trabajo que se llevan bien. La química no siempre es romántica, a veces es simp. Lemente la conexión que se crea entre personas que se respetan, se entienden y se divierten juntas. En las entrevistas y eventos promocionales de la serie, siempre se les veía juntos compartiendo risas y bromas. Se notaba que se llevaban bien, que se divertían trabajando juntos. Sin embargo, esa química, esa complicidad, no trascendía a un nivel romántico. Se les veía como amigos, como compañeros de trabajo que se apoyaban y se divertían en el set. Pero, ¿hasta dónde llegaba esa amistad? ¿Hubo algo más? Esta es la pregunta del millón, la que todos queremos responder. Y para responder a esta pregunta, es importante analizar lo que ellos mismos han dicho. Tanto Ozge como Serkan siempre han sido muy discretos con su vida privada. Nunca han confirmado ni desmentido ningún rumor sobre una posible relación sentimental. Y esa discreción, amigos, es clave. En el mundo del espectáculo, la discreción es una herramienta poderosa. A veces el silencio es la mejor respuesta. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. O al menos, da mucho que pensar. Quizás simplemente no querían exponer su vida privada a la opinión pública. O quizás sí hubo algo más, pero prefirieron mantenerlo en secreto. La privacidad, al fin y al cabo, es un derecho que todos tenemos, incluso las celebridades. Lo que sí sabemos con certeza es que después de Love is in the Air, tanto Ozge como Serkan tomaron caminos separados en lo profesional. Ozge siguió trabajando en otras series y películas, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad como actriz. Serkan también se enfocó en nuevos proyectos, explorando diferentes roles y desafiando sus límites. Y hasta donde sabemos no han coincidido en ningún otro proyecto, lo cual también puede ser una pista. Si hubieran tenido una relación muy cercana, es probable que hubieran buscado la forma de trabajar juntos nuevamente, de aprovechar esa química que tenían en el set. Ahora, vamos a hablar de lo que vimos en redes sociales. ¿Qué nos dicen las fotos, los comentarios y los likes? Las redes sociales son un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, nos dan acceso a la vida de nuestros ídolos, pero por otro lado, nos llenan de especulaciones y rumores. Es importante analizar la información que encontramos en las redes sociales con cautela, sin dejarnos llevar por la emoción y la especulación. En el caso de Ozge y Serkan, no se puede decir que fueran muy activos en redes sociales, al menos en lo que respecta a su relación. No compartían fotos juntos con frecuencia, ni se dedicaban mensajes románticos. Sus interacciones eran más bien esporádicas y formales. Y eso, amigos, no es precisamente la señal de una relación sentimental. Si hubiera existido un romance, es probable que hubiéramos visto más interacción en redes sociales, más muestras de cariño y afecto. Eso sí, en las pocas fotos que compartían juntos, se veía esa conexión, esa complicidad. Pero al final, todo se quedó en una bonita amistad. Si hubo algo más, se quedó entre ellos. Las redes sociales, en este caso, no nos ofrecieron muchas pistas sobre una posible relación romántica. Además, es importante tener en cuenta que ambos actores tienen parejas estables. Ozge Gürel está felizmente casada con Can Yaman, un reconocido actor turco con quien mantiene una relación sólida y estable. Su matrimonio es una prueba de su amor y compromiso. Serkan Ayolu está en una relación con Ozge Demirci, también actriz, y por el momento, están muy felices juntos. Las relaciones de ambos actores son públicas y conocidas, y no hay indicios de que haya existido alguna infidelidad o traición. Analizando todo esto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la verdadera relación entre Serkan y Ozge? Pues la verdad, creo que la respuesta es bastante sencilla. Probablemente fueron amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien, que se admiraban profesionalmente y que compartieron momentos especiales en el set. Puede ser que en algún momento surgiera alguna chispa, algún coqueteo, pero si fue así, no trascendió más allá de la amistad. Y no tiene nada de malo, ¿verdad? No todos los compañeros de trabajo tienen que ser pareja. Lo importante es que se lleven bien, que se respeten y que se apoyen. La amistad, al fin y al cabo, es un tesoro. En definitiva, la verdadera relación de Serkan y Ozge fue una bonita amistad, basada en el respeto mutuo y en el buen ambiente de trabajo. Y aunque muchos esperábamos un romance al final, todo quedó en una bonita amistad,
un bonito recuerdo para los fans de Love is in the Air. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque pública, también tiene una parte privada que debemos respetar. No podemos saber con certeza qué sucede en la intimidad de cada persona, y es importante no caer en la especulación y el sensacionalismo. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta investigación sobre la relación de Serkan y Özge. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones, todo lo que se les ocurra. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Y recuerden, siempre estoy aquí para compartir con ustedes las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Antes de despedirnos, quiero agregar un pequeño detalle que a veces se pasa por alto, el respeto. Respeto hacia los actores, hacia su privacidad y hacia sus decisiones. No podemos juzgar ni cuestionar las relaciones personales de nadie. Lo importante es disfrutar de su trabajo, de su talento y de las emociones que nos transmiten a través de la pantalla. La historia de Serkan y Özge nos enseña que la amistad, la complicidad y el respeto son ingredientes fundamentales para cualquier relación, ya sea personal o profesional. Y aunque no haya existido un romance, nos regalaron momentos inolvidables en Love is in the Air, y eso es lo que realmente importa. Así que una vez más, gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Adiós.